nosotros vamos a hablar de asociación y codiseño, yendo de la teoría a la práctica. La idea es un poco ver cómo luce esto en la práctica y para eso vamos a hablar con expertos, ¿sí? No nos van a escuchar a nosotros, sino que vamos a hablar con quienes realmente saben y están trabajando en esto. Así que es un gusto para mí poder contarles un poco lo que va a suceder ahora. Vamos a tener un ratito donde vamos a hablar muy brevemente, 5 minutos no más, de fundamentos del codiseño y la asociación, porque es importante traer este tema en colación ahora en este foro. Y vamos a tener un conversatorio que queremos que ocurra, donde vamos a tener representantes de Colombia, como Luz Marina Castro, que es de Clínica Imbanaco, como María Liliana Gutiérrez, que es de la Clínica Oncológica Col Subsidio en Colombia. También vamos a estar con Heli Costales, que es del Hospital Los Andes de Quito, Ecuador, y Cristina Campaña, que es del Sanatorio Fino Quieto, Argentina, y Lidia Distante, que es del Sanatorio también de Argentina. Todas ellas son o han sido pacientes, familiares, y están integrando comités y que tienen que ver justamente para trabajar en forma asociada entre las organizaciones de salud y formar esto que vamos a hablar, cuál es la importancia que tienen estos comités de los pacientes y la familia. Y bueno, vamos a estar charlando con ellas en un ratito. Pero bueno, ¿por qué es importante que hablemos de la asociación, del codiseño? Y en este momento podemos decir que es porque es uno de los tres pilares de la atención central a las personas. Usted sabe que para poder entregar una atención central a la persona tiene que ser hecha con calidad, porque uno de los pilares que tiene la atención central a la persona es la calidad en salud. Tiene que ser segura, tiene que ser hecha con eficiencia, con todas las dimensiones que tiene la calidad, pero también tiene que ser, no es solo importante el qué del delivery, el qué de la entrega, sino el cómo lo hacemos. Por eso lo tenemos que hacer con pasión, con empatía, para que produzca buenos resultados clínicos. Hoy en el hospital donde trabajo estuvimos charlando 1 hora sobre este tema, de el impacto que tiene la compasión en los resultados clínicos, pero también para que la atención sea centrada en las personas tenemos que escuchar las voces de los principales protagonistas, que en este caso son los pacientes y la familia. Por eso es que debemos asociarnos para codiseñar la salud. Como vamos a ver, nada de mí sin mí. Y por eso tenemos esta escalerita del codiseño que nos gusta mostrar mucho, que habla que para llegar a la coproducción, al codiseño, vamos desde niveles donde realmente no se le consulta nada a los pacientes, donde lamentablemente los pacientes son espectadores y no precisamente de lujo. Podemos de alguna manera ir desde una cultura coercitiva a donde empezamos a educar a los pacientes, pero todavía el hecho es que estamos cuidando al paciente, pero sin involucrarlo, donde ya lo empezamos a informar y a consultar, donde el cuidado está hecho para el paciente, pero nosotros queremos ir hacia una salud que se entregue con un cuidado hecho con el paciente, donde este eslogan de nada de mí sin mí sea parte de lo que vivimos todos los días, donde lo hacemos con igual de condiciones, donde el paciente no solamente trabaja en el diseño, en cómo debe ser realizado y entregado el cuidado, sino que participa también en la producción, lleva adelante el trabajo, a veces en el campo, para probar cómo suena, cómo resulta trabajar de esa forma junto con el paciente. Eh, y desde Plaintree, cuando hablamos del principio guiador 1, cuando hablamos de crear estructuras que nos ayudan de alguna manera a poder impulsar el cambio, una de las estructuras que se propone en uno de los principios guiadores, que es el principio guiador 1.3, es tener estructuras que trabajen en el codiseño de las estructuras y de los procesos. Y dentro de las propuestas para llevarlo a la práctica, cómo trabajar con estas estructuras de codiseño, habla de tener un consejo asesor de paciente y familia. Y por eso hoy hemos traído a este grupo de pacientes que van a estar hablando enseguida con nosotros y nos van a estar contando su experiencia, cómo luce en primera persona, de primera mano, trabajar
en una organización de salud, en el codiseño, en la coproducción, en un comité o un consejo asesor de paciente y familia. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene generalmente trabajar con este tipo de consejos asesores? Bueno, es crear un entorno donde los pacientes trabajen juntos, codo a codo, con los pacientes y familiares como socios para mejorar la experiencia de la atención y la calidad de la atención. Pacientes trabajando para que la organización mejore su calidad de atención, para que la organización mejore la experiencia de los pacientes. Y este es un enfoque que está centrado no solo en el paciente, sino también en la familia, incluye la familia, los familiares, para mejorar la experiencia de toda la familia dentro de la organización, donde se integran las ideas que van aportando quienes viven la organización desde adentro, porque la transitan y reciben los procedimientos y las atenciones de la organización para ayudarles a mejorar la calidad. Y esto, como decíamos, enfatiza la colaboración no solamente de los pacientes, sino también de la familia a todo nivel de los procesos de atención de la organización. Aquí las familias, los pacientes son parte, son miembros del equipo y trabajan codo a codo con el personal de salud. Por esa razón es que nosotros hemos invitado a estas miembros de los comités y consejos asesores de paciente y familia que nos están contando qué se puede hacer en la práctica, cómo mejorar los resultados de salud, cómo mejorar la educación, cómo mejorar la imagen de una organización, cómo rediseñar y codiseñar junto con los miembros de una organización, cómo se entrega el delivery del cuidado a los pacientes. Por eso yo no quería demorar más tiempo y quería aprovechar cada minuto que tenemos de este espacio para que esta conversación ocurra y para poder realmente escuchar a quienes hoy van a estar contándonos un poco la experiencia. Estábamos con algunos problemitas de conexión al seminario, pero no importa, vamos a tratar de llevarlo adelante con los que estamos, con los que somos y de alguna manera poder compartir sus experiencias. Ahora me gustaría que se vayan presentando, vamos a hacer una primera pregunta y en la pregunta les pido por favor que ustedes se puedan ir presentando. La primera que va a hablar vas a ser vos, Heidi. Después le vamos a pedir a Luz Marina y a María y después a Cristina y a Lidia, que están, que ellas compartan un poco su experiencia. Bueno, la primera pregunta es muy sencilla y se aprovechan para presentarse. Es, ¿cómo llegaron a ser miembros de un consejo asesor de pacientes y familia? ¿Cómo ocurrió la invitación? ¿Cómo inició sus trabajos en esa organización? A ver si nos cuentan un poquitito. A ver, Heidi, te escuchamos, te presentas y nos cuentas un poco. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Heidi Costales. Soy parte del Consejo Asesor de Paciente del Hospital Bozán de Esquito de la ciudad del país de Ecuador. Muchas gracias. Estoy feliz. Realmente es un privilegio estar aquí y poderles contar, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Así que aquí estamos para contar cómo hemos vivido este proceso, ¿no? Realmente, como antecedente, quiero decirles que eh, el Hospital Bozán Andes, Quito, Ecuador, se ha enfocado desde sus inicios a servir al prójimo. Y esto creo que es algo súper importante, ¿no? Como muestra de aquel amor que Dios nos dio cuando estuvo aquí en este mundo. Así que el hospital brinda a sus pacientes una salud integral, tanto física, emocional y espiritual. Y pues estoy agradecida con Dios en primer lugar y también con el hospital porque me ha dado la oportunidad de ser parte de este consejo asesor de pacientes. ¿Y cómo llegué a ser parte de este consejo asesor de pacientes? Bueno, fue por medio del grupo Esperanza, que es el grupo oncológico del hospital. Allí el doctor remitió mi nombre o dio como una opción mi nombre para que yo formara parte del Consejo Asesor de Paciente. Pero yo quisiera también darles algunas otras formas en que se escoge a un miembro para el Consejo Asesor de Paciente. Y entre estos está
el registro de visita de pacientes y familiares realizados por las ejecutivas de experiencias en los recorridos diarios de los distintos servicios. Base de datos de pacientes del HBQ, pacientes frecuentes, interesados y promotores. Y también una convocatoria abierta a través de redes sociales a pacientes y familiares del Hospital Los Andes. Es así como el doctor, mi oncólogo, remite mi nombre, da mi nombre como una opción y es así como hago algunos pasos para llegar a ser parte del Consejo Asesor. Entre ellos está tener una entrevista con psicología, con talento humano y también una entrevista con el líder espiritual del hospital. Luego de haber pasado todas estas entrevistas, me piden hacer una carta o un video en el cual yo diga por qué a mí me encantaría estar aquí en el Consejo Asesor de Pacientes. Luego de haber dado mi video, ellos aceptan mi nombre y yo llego a tener una carta de la gerente general Jimenita diciendo que soy parte del Consejo Asesor de Pacientes. Bueno, esto fue realmente una maravilla. No sabía a qué me metí en realidad, pero, pero yo lo que quería era ayudar. En realidad quería ayudar porque yo ya había vivido muchos años en un hospital. ¿Y por qué digo esto? No por mi enfermedad oncológica, sino porque tengo 2 hijos con capacidades especiales. Uno tiene 23, que pasó 10 años en un hospital. Y yo quería que las cosas cambiaran un poco o mejoraran, ¿no? Miremos a un hospital hace 23 años y a un hospital ahora súper diferente. Entonces, estaba interesada por eso y por eso acepté y quise estar en el Consejo Asesor de Pacientes. Y bueno, y después de todas aquellas cosas que ya, ¿cómo hicimos, cómo entramos al Consejo Asesor de Paciente? ¿En qué consiste o me decías, eh, o en qué forma se comenzó a trabajar con el hospital? Sí, se comenzó a trabajar, hicimos la primera reunión y en esa reunión hubo la primera oración que yo creo que es súper importante poner a Dios en primer lugar como pilar principal de cualquier trabajo que vayamos a hacer. Y luego de eso hicimos un rompehielo. Claro, nos hicieron el rompehielo, nos conocimos con todo el Consejo Asesor. El Consejo Asesor comenzó desde el 2021. Quería también recordar eso, desde el 2021 tenemos ya 3 años hasta ahora. Y luego, claro, hubo una etapa de orientación, capacitación y familiarización con la cultura y organización y los procesos del hospital. Luego de eso, establecimos también el líder del Consejo Asesor de Pacientes o el presidente del Consejo Asesor de Pacientes. Luego establecimos un calendario de reuniones y también establecimos una forma de comunicación, cómo nos íbamos a comunicar. Y así es como nos comenzamos a formar. No sé si Bueno, tienes alguna pregunta, Pablo. no, buenísimo. Yo creo que me estás adelantando con algunas cositas que quería preguntar en un ratito. Así que yo Ok, pararía acá, que era un poco está la bien. pregunta inicial. No sé si está Luz Marina, sino María Liliana, Sí, sí soy yo. está. Ah, Buenas tardes perfecto. a todos. Bueno, mi nombre es Luz Marina Castro Molina. Hace 2 años pertenezco a, con 6 personas más a la Asociación de Usuarios de la Clínica en Banaco. Nosotros somos los veedores como Asociación de Usuarios de la buena prestación del servicio de salud a los usuarios o pacientes, como la intermediación que hay entre la clínica y el paciente. Velamos por la calidad de atención, por la atención humanizada de ese paciente. Esa asociación tiene más o menos unos 14 años, pero yo llevo con ella 2 años. En el momento soy la presidenta de la junta directiva de esa asociación. Y más o menos en marzo de este año, la clínica nos hizo la propuesta de por qué no hacíamos parte del Consejo Asesor de Pacientes, ya que teníamos esa relación tan estrecha con el paciente.
y lo aceptamos, o sea que somos seis conmigo, 7 personas que estamos en ese consejo asesor y que estamos con la clínica mirando toda la parte de, de proyectos que tiene la clínica, necesidades del usuario, cómo la clínica puede aceptar que nosotros le demos algunos consejos con relación a cómo mejorar los servicios para que esa prestación sea mejor. Nos tienen en cuenta para todos sus proyectos, participamos en los proyectos, tanto en la clínica, es una clínica que está en Ion Commission, es una de las clínicas, 10 mejores clínicas de América Latina, entonces tiene muchos proyectos, está siempre pendiente de cómo mejorar su atención y nosotros hemos colaborado en esa parte con ellos. A partir de la aceptación que tuvimos, hay unas reuniones mensuales que se hacen como asociación de usuarios y como consejo asesor. Son más o menos 3 horas, hora y media en uno y hora y media en otro. Ahí compartimos con ellos las necesidades de los servicios, qué está pasando con los usuarios, analizamos todos los PQF, mirando eh, las quejas de los usuarios o las felicitaciones de los usuarios y las necesidades que nosotros vemos en el recorrido que hacemos de los servicios de la clínica y la conversación que tenemos con los grupos focales o en las salas de espera. ¿Algo más? ¿No? Está muy bien. Así le damos lugar a María Liliana que nos cuente un poquitito cómo fue su experiencia de empezar a trabajar en un consejo asesor de pacientes y familias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, escuchan? perfecto, Ok. perfecto. La pregunta, bueno, en el caso mío, soy madre de un solo hijo único, quien hace 4 años le diagnosticaron cáncer. Y tuvimos experiencias negativas con las anteriores instituciones médicas y porque Dios es muy grande, llegamos por una acción de tutela a la clínica oncológica con el subsidio 127. Y entramos al comité, siempre teníamos una experiencia negativa por las historias anteriores con anteriores clínicas sobre la distancia entre el personal de una clínica y un paciente. Pero en esta clínica fue sorpresivo que nos atendiera un médico muy bien, nos hiciera ingresar, hospitalizar a mi hijo y una persona muy querida asistía a la habitación a charlar con nosotros, que no era ni enfermera ni era médico, era de la parte administrativa. Y eso nos generó un poquito de tranquilidad ante las anteriores experiencias negativas. Y un día que llegamos tarde a una cita médica importante del dolor, ante la angustia porque no la podíamos, no nos iban a atender, nos encontramos con esta persona y nos dijo, no hay problema, tengan un poquito de paciencia, subamos, acompáñenme al piso 12, a la alta dirección, tenemos una reunión interesante que les puede ser de ayuda y escuchen. Subimos y escuchamos y pues era en las reuniones de conformación de un consejo de pacientes y nos agradó muchísimo porque no parábamos de hablar, ni mi hijo, que era el del cáncer, ni yo, su cuidadora. Y eso nos generó tranquilidad y empezamos a asistir a las reuniones. Nos admitieron, nos sugirieron que si queríamos continuar en la reunión y no hemos parado de ir a las reuniones y de sentir un acercamiento profundo con la clínica y un profundo agradecimiento porque nos sentimos escuchados y bien tratados. Fundamentalmente esa es la forma en cómo llegamos nosotros al consejo. Excelente. Muchas gracias, María Liliana. ¿Y vos, Cristina, qué nos podés contar de cómo fue tu experiencia de llegar a un consejo asesor de pacientes? Bueno, yo establezco con mi médica clínica un hermoso diálogo permanente hace bastante tiempo y ella fue la que me propuso integrar, porque me conocía y sabía que por ahí me iba a gustar seguramente, me propuso presentarme como candidata. Allí la gente del Consejo Asesor me llamó por teléfono, me contó un poco lo que estaban haciendo y fui a la primera reunión con la
tranquilidad, según ellos, de que si no me gustaba podía dejar de ir. Por supuesto que me enganché en el primer momento. Somos un grupo que ahora puedo decir que me siento totalmente como parte del consejo asesor y la pasamos muy bien. O sea, hay otras cosas que quisiera decir, pero me parece que corresponden a otra pregunta, pero si quieres sigo. Como quieras vos, mira. Pero Bueno, contanos de dónde sos, porque no nos has contado dónde sos, Cristina. bueno, yo soy, perdón, soy Cristina Campaña, vivo en Buenos Aires y soy paciente del Sanatorio Finoquieto. Eh, También, bueno, ¿por qué mi médica sentía que me podía servir? Porque, bueno, soy docente en filosofía y sabe que mucho tiempo reflexioné alrededor del tema de la ciencia y de epistemología, entonces, por lo tanto, ella pensaba que me iba a resultar beneficioso. Cosa que sí, porque además, bueno, una cosa que voy a decir después, porque corresponde, te voy a dar unos términos, a mi parecer, que también está de calidad, asociación y compasión, traducirlos de alguna manera a toda una reflexión del tiempo de hoy que habla del cuidado, del respeto y de la ternura. Buenísimo, me encantó. Y Lidia, tú cuéntanos un poquitito también de dónde sos y cómo llegaste a un consejo asesor paciente y familia. Bueno, buenos días, a todos y bueno, mi nombre es Lidia Distante y pertenezco al Consejo Asesor de Pacientes del Sanatorio Tamendi de Buenos Aires. Y bueno, llegué en principio convocada por una médica que trató a mi esposo en un momento bastante doloroso, tuvo un cáncer de páncreas y terminó falleciendo en muy poco tiempo. Y bueno, el acompañamiento que esta médica hizo de toda de su trayectoria en los pocos meses que duró, hizo que, bueno, eligiera muchísimas cosas en familia de cómo iba a ser el proceso. Y bueno, a partir de ahí me une a ella una relación paciente profesional, que bueno, al abrirse en el sanatorio Otamendi este consejo, bueno, ella me convocó y bueno, me pareció muy bueno a raíz de la experiencia que tuve participar. Así que bueno, estamos trabajando desde el mes de febrero, no, de este año, nos llevamos mucho tiempo, pero sí, somos un consejo de 7 pacientes y hemos hecho en este tiempo, que no es mucho, porque no hace un año, hemos llevado adelante muchos proyectos interesantes que bueno, los contaré más adelante y la verdad que me apasiona porque yo soy una profesional del área de recursos humanos y me parece que esto enlaza perfectamente con lo que sé hacer. Así que bueno, eso, de esa forma llegué. Bien, esta fue la primera pregunta, fue ¿cómo llegaron? Ahora un poquito le vamos a pedir a María Liliana que empiece y que nos va a contar un poco en qué consiste trabajar en un consejo asesor paciente y familia, qué es esencial para poder trabajar juntos, qué frecuencia de reuniones, qué temas tratan. Un poco, a ver, ¿qué nos podés contar de eso? Bueno, fundamentalmente, a partir de que se constituyó este consejo, nos reunimos presencial o virtualmente. ¿Quiénes participan? Participan miembros de la alta dirección de la clínica, médicos, enfermeras y especialistas de la salud de otras áreas, psicología, etcétera, y personal administrativo. Pero además empezamos a crecer con pacientes, esta es clínica oncológica, con pacientes oncológicos con enfermedades de cáncer en diferentes etapas y con diferentes situaciones. ¿Qué es lo importante aquí? El que permite informarnos, el que escuchan al paciente, pero también el que el paciente escucha las dinámicas
organizacionales de la clínica. Uno nunca tiene contacto con la clínica cuando está como paciente y eso nos ha permitido conocer las interacciones y las dinámicas de la clínica y a prestarle un poquito más interés y a juzgar menos duro el manejo paciente personal de la medicina y personal de la enfermería. Que me parece importante también, que es un consejo que a pesar de ser nuevo, ha requerido la asistencia, o no ha requerido, ha permitido la asistencia de personal cuidador que ya no tiene a su familiar vivo. Y eso me ha parecido muy curioso, que ellos, estos cuidadores, quieran seguir en el consejo participando, teniendo ya pues su familiar, la razón de ser de su cuidado fallecido. Eso ha sido muy importante. ¿Qué temas se tratan? Se colocan los temas en el orden del día, se envían y se tratan temas diversos, eventos, talleres, educación. Últimamente estamos tratando mucho el manejo de los folletos y formatos para comunicar información a los pacientes para que entendamos en las diferentes dinámicas de los diferentes tipos de cáncer, situaciones puntuales, catéteres, alimentación en la clínica para los pacientes, lo que les gusta, lo que no les gusta. Mi hijo que tuvo una experiencia fuerte hospitalizado, tenía dificultades en su habitación porque en algunas ocasiones las habitaciones se tienen que compartir por el volumen de pacientes y era aprender a entender cuando estás con un paciente joven en la misma habitación con una persona mayor, cuando ven televisión, cómo se distraen, maneras de distraer para que estén relajados porque no es fácil compartir habitación, pero es menos fácil compartirla con personal de diferentes edades, con diferentes gustos. Entonces, es empezar a ver esas observaciones realizadas por la clínica para ver cómo siente el paciente una mejoría con las sugerencias que hace para la mejora del compartir en las habitaciones y en las hospitalizaciones. E incluso de estas reuniones se sacó un documento que llamamos pasaporte, en donde el paciente que va a ingresar escribe sus intereses, sus gustos, qué no le gusta, qué sugiere, qué toleraría frente a alimentación, frente a visitas. Bueno, como la historia, porque se le está dando importancia a ese ser humano. Entonces, eso fue lo que hizo que nosotros siguiéramos participando y se ha ido ampliando cada vez más la temática. Ha sido bien interesante y nos sentimos más en casa. Fue la primera vez que sentimos con la trayectoria de la enfermedad de mi hijo y ante cambios hospitalarios, estar en casa, aunque a uno no quisiera estar en un hospital en casa, pero si estás, qué rico sentirte como en casa. Esa era como mi primera explicación. Gracias. Bien. No te escucho. Luz Marina. Gracias. Gracias, Marilyn. El Consejo Asesor de la Clínica Panaco está designado para promover un vínculo entre la parte asistencial administrativa de la clínica, el cuerpo médico y la comunidad, a través de identificar necesidades y prioridades de nuestra población de pacientes y ofrecer recomendaciones para el liderazgo como planes, programas y proyectos con el objetivo de beneficiar la atención de nuestros pacientes. Nosotros, por ejemplo, haciendo las visitas a los servicios, nos dimos cuenta de que el servicio de urgencias, como los servicios de urgencias de todo el mundo, son completamente congestionados. Y sin embargo, pudimos ver la probabilidad de en cierta parte de la sala de urgencias poder ampliarla a 8 cubículos más. Y se le sugirió a la clínica y la clínica hizo el estudio y lo realizó. Proyectos como la parte de oftalmología, que estaba, a pesar de tener unos equipos tan modernos y gente muy buena y capaz, el sitio, la parte física de arquitectura como peonga y los pacientes se sentían muy mal, se le sugirió a la clínica mejorar ese servicio y hoy en día es una parte muy moderna y muy bonita que tenemos a raíz de esas reuniones. Hemos enfatizado muchísimo en la parte de humanización, porque a través de las análisis de las quejas y reclamos nos hemos dado cuenta
se falla en esa parte de comprensión del paciente, de estar en el zapato del paciente y su familia y poder saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus temores, qué es lo que más lo agobia, qué es lo que más lo descompensa y podérselo transmitir a la clínica en una reunión que se hace mensual con médicos, enfermeras, camilleros, representantes de cada uno de esos labores que se hacen en la clínica y poder que todo el mundo se dé cuenta de lo que está pensando el paciente y su familia, lo que está padeciendo, las colas que tiene que hacer y el tiempo que tiene que esperar cuando se hace cuando se da una salida y no se da rápido porque la facturación no ha salido a tiempo. Cosas así y que la clínica afortunadamente la ha tenido en cuenta y ha realizado sus puntos de mejora con relación a todo lo que nosotros le hemos dicho. Creemos que todavía nos falta muchísimo por hacer y por laborar, pero hay buena relación entre la clínica y el comité asesor, una relación de confianza, buen compromiso. Creemos que para que eso podamos trabajar juntos, tenemos que estar completamente informados, tenemos que tener una relación de confianza, porque si no la hay, no se puede hacer en ambas vías el compromiso de que la clínica nos esté informando y nosotros estar buscando estarle también retroalimentando a la clínica con todo lo que encontramos, un paciente trazador, por ejemplo. Y, y así hemos estado trabajando confiados en que podemos mejorar, que hay muchas cosas más por hacer y que la clínica está esperando que también nosotros participemos en unos proyectos que más adelante se los voy a comentar. Bueno, muchas gracias, Luz. Lidia. Bueno, en lo que llevamos de trabajar en el Consejo Asesor de Pacientes, lo que hemos hecho, en principio se nos convocó, participa la alta dirección del sanatorio, la dirección médica, la coordinación general, y en principio hemos tenido reuniones con el Consejo de Pacientes solamente, y luego se han incorporado a esas reuniones que son mensuales, virtuales o presenciales, los diferentes servicios del sanatorio, o sea, el servicio de enfermería, el servicio en todos los servicios. Al principio con cierto temor, los médicos diciendo, uy, ¿qué nos van a plantear en este consejo asesor? Nos van a, a criticar un montón de cosas y la verdad que se dio un diálogo muy fluido, entendiendo lo que el paciente necesita y entendiendo a su vez nosotros, los pacientes, lo que los médicos intentan decir a lo mejor con su lenguaje médico, que a lo mejor para ellos es más rápido hablar con términos que los pacientes no entendemos, y bueno, se creó ese diálogo que hasta ahora en los encuentros que realizamos, ya te digo, ya les comento, en forma mensual, virtual o presencial, realmente el diálogo es muy bueno y proponemos cosas y en conjunto se van logrando. Así que esa es un poco la dinámica, y fue muy bueno que ellos entendieran nuestra posición desde pacientes y nosotros entenderlos a ellos como profesionales y entender por qué de alguna manera hablan en difícil y nosotros no entendemos y hacen cosas que realmente son buenas para los pacientes, pero que es necesario explicarles también a los pacientes. ¿Mm? Así que bueno. Muchísimas gracias, Lidia. Y Cristina, nos queda Cristina y Heide para hablar. Bueno, nosotros nos reunimos mensualmente, yo hace un año y creo que no hacía mucho más que se había creado, y somos unos cuantos, 5 o 6 pacientes, pero de todas las áreas del hospital están representados, muy bien representados, porque me están escuchando, así que para quedar bien. Y voy a contar una frivolidad, pero que me parece absolutamente importante para los que piensen generar un consejo asesor.
que compartimos una merienda. Nos reunimos mensualmente y compartimos una merienda. Eso da una cuestión, ¿cómo podría decir? Un aire de confort y compañía. Sí, estamos juntos pensando lo mejor para todos, pero además también sirviéndonos de esas pequeñas exquisiteces. Bueno, juntamos nuestras experiencias, opinamos sobre ciertas dificultades que uno u otro o hemos escuchado por parte de algunos pacientes, pero también, y eso me parece que es lo fundamental, opinamos sobre proyectos o sobre procesos que ya se han implementado y, digamos, cada mes, creo que en eso hemos avanzado, tenemos por parte de personal médico, de cualquier área, que no nos conocen, ahora nos están conociendo un poco algunos en algunas recorridas que hacemos, que preguntan si esto que están haciendo lo han compartido con el Consejo de Pacientes y Familia, ¿no? Yo creo que eso da una dinámica muy distinta y nos hace a nosotros considerarnos que nuestra palabra sirve, más allá de que obviamente no tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos desde otro lugar distinto de cada profesional una mirada que debe ser escuchada, ¿no? Por ejemplo, empezamos con un proyecto que fue muy interesante, que está por implementarse todavía porque tiene distintas dificultades en el sentido del armado, que es una especie de cartilla o cartelera para las habitaciones con datos que fuimos viendo con los pacientes, con los profesionales, qué cosas eran necesarias que estuvieran en la habitación para que no sea el paciente o los que entran a ver al paciente seres anónimos, ¿no? Seamos personas que tenemos nombres, que tenemos alguna actividad o una responsabilidad. Y también yo creo que esa mejora que estamos implementando se va notando, ¿no? Pero claro, hay que ver que es un año solo de trabajo. Pero destaco muy importante esto que nos dicen nuestros compañeros de los servicios, que muchas veces consultan si esto ya lo han trabajado con nosotros. Ahora estamos trabajando un material que resulta realmente algo comprometedor por parte nuestra, porque es un material que se le otorga, por ejemplo, a instrucciones a los pacientes que se van de alta, que por supuesto pensaban los profesionales que estaba clarísimo y para nosotros estaba muy confuso porque evidentemente, como decía una compañera, el lenguaje técnico de la medicina no es compartido por un lenguaje cotidiano, digamos, no vulgar, cotidiano. Entonces ahí pusimos nuestra base, yendo y viniendo, arreglando por parte de los responsables del área ese material y volviendo a verlo. Llegamos a hacerle también una especie de maqueta para que todas las informaciones estén dadas, una distribución, digamos, esto nuestra experta en marketing lo hizo, con que tenga una marca y que en cada
informativo tenga su propia estructura, su misma estructura, y bueno, y eso es laborioso, pero está resultando muy interesante para todos. No sé Gracias, si... Cristina. Yo me anoto con la merienda, ¿eh? Esa parte me encantó. Heidi. Sí, qué rico. ¿Ah? Bueno, nosotros nos reunimos también trimestralmente y dentro de las reuniones está la alta dirección, el equipo de ACP, también el líder de Consejo Asesor de Pacientes. Lo hacemos trimestralmente, pero también allí planteamos algunos objetivos y tenemos reuniones específicas para temas específicos, valga la redundancia. Podemos hacer cada 2 meses, pero también hay algo lindo que a mí me encanta, que son cada 15 días las rondas de experiencia, ¿no? Y en esas rondas de experiencias vamos 2 personas del Consejo Asesor de Pacientes junto con el equipo de ACP y visitamos a los pacientes que están en ese momento en el hospital, junto con otras experiencias que hacemos como escanoterapia, musicoterapia, los clon. Entonces, a mí me ha parecido fantástico en realidad, porque durante todo el tiempo que yo estuve en los hospitales con mis hijos, jamás tuve esa experiencia, ¿no? Y ver la alegría con que se maneja estos eventos, ver cómo hay una mejoría en el paciente es algo impresionante, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la gente adulta le encanta la musicoterapia. Entonces, y se alegran, ¿no? O simplemente hay alguien que está a punto de morir y le llevamos los canes, entonces son canes entrenados y lo más bonito son que son canes que se han encontrado en la calle, que son educados, reeducados, entonces se hace una doble labor, es algo maravilloso. Eh, y me encanta también porque hay una pizarra donde se pone el nombre con que se le gustaría a la persona ser llamada, porque de repente hay personas que no nos gusta el nombre y nos gusta que nos llamen de otra forma, ¿no? También se utiliza el pasaporte, también los gustos de las personas, cómo me gustaría a qué hora me gustaría que me bañen, cómo me gustaría que me den de la comida, qué sería, o sea, yo en realidad estoy fascinada con todos estos proyectos y más cuando uno pone al servicio, ¿no? Porque es el tiempo también de uno que va al hospital y pone al servicio de la humanidad. Y eso es algo importante porque se ve el amor y la empatía y el gozo que uno tiene para poder ayudar a otras personas. Y no solamente que esas personas estén bien, sino que por medio de ese acto de amor, uno también se alimenta y uno se llena de gozo y se llena de alegría y se anima y a veces uno dice, no puedo creer todo lo que yo me he quejado cuando hay otras personas que están sufriendo más y están más gozosas. Entonces, no, es realmente maravilloso, pues tenemos un montón de proyectos que, que en realidad hemos ido cumpliendo poco a poco, ¿no? Porque es un proceso en el cual tanto el hospital como nosotros vamos creciendo, porque alguien decía por ahí, a veces uno juzga al doctor o mira de otra forma al doctor, pero cuando uno se involucra en esta vida hospitalaria, en realidad ve desde otra forma de ver y eso es maravilloso realmente. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, hemos avanzado bastante en Sí. horario, por lo cual vamos a hacer una pregunta media que es una síntesis de varias de las preguntas que les quería hacer. Eh, la idea es que, por un lado, si tienen alguna experiencia que realmente para usted ha sido desafiante, que realmente les gustaría compartir con todos y contarnos un poco algo que para ustedes les haya impactado trabajar como miembros de estos consejos asesores. Por otro lado, recuerden que hay gente que por ahí nos está escuchando que no tiene un consejo asesor de pacientes y familias en sus hospitales y le gustaría armar alguno, trabajar en esto. Entonces, si ustedes tienen que venderles a alguien y decir, por esto hay que armar un consejo asesor de pacientes y familias, ¿qué le dirían? O sea, alguna experiencia muy significativa o contarnos por qué es importante y cómo nos venden hoy
tienen que lavarle plata y vendernos el consejo asesor de pacientes y familia. Le voy a pedir primero a Cristina que nos cuente un poco alguna de estas dos opciones, o las dos, si lo puede hacer resumidamente. Bueno, yo voy a vender. Vender. Va. No, lo que te decía, yo estoy trabajando hace bastante, porque también escribo, alrededor del tema del cuidado, ¿no? Pero el cuidado en todo término, cuidarse de, cuidarnos, eh, bueno, hacer cuidado, y transversal, ¿no? No solo con las personas. Y inspirada fundamentalmente por el Papa Francisco, pero además he visto en la medida que voy avanzando en la escritura que hay bastantes personas hoy que están reflexionando acerca de esto, del tema del cuidado, y también, como decía hace un rato, del tema de la ternura, ¿no? Y el respeto, por supuesto. Y estas tres conceptos los he visto atravesados en todas las charlas de mis compañeras, ¿no? El tema de eso de consultar con el paciente o el preguntar qué necesita, ubicarlos en un ambiente mejor, con otros compañeros más adecuados, tiene que ver con el respeto. Y tiene que ver también con la ternura, ¿no? Que parece una palabra medio sensiblera, pero para mí tiene que ir adquiriendo en un tiempo de hoy que hay tanto egoísmo, tanto desprecio, etcétera, tiene que ir adquiriendo un estatus mejor. Y por estas tres conceptos, creo, para ponerlos en práctica y en nuestro consejo, estas tres palabras están permanentemente unidas y cada uno de nosotros estamos consustanciados con ellas. Te lo decía el otro día a ellos, ¿no? Porque de pronto me cayó la ficha, ¿no? Que toda esta cuestión que yo tenía pensada en teoría, la estaba viendo en la práctica y era tan cotidiano esto que no me daba cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué vender esto? Porque yo creo, y lo han dicho algunas de mis compañeras, que el participar en un consejo asesor de pacientes y familia no solo mejora la calidad de la atención, sino también que nos mejora. Nos mejora a los pacientes, nos mejora a cada uno de los participantes y a la vez contagia a otros en la medida que seamos eficaces en poner en práctica el cuidado, el respeto y la ternura. Eso creo, ¿no? Que creo que es muy necesario en el momento actual. Cristina, compro. Sí, compro, ¿no? Mejora y nos mejora. La ternura, me encantó, compro. Hay que superar esto, Lidia, ¿eh? Sí, bueno, más allá de contar un proyecto bueno, lo dejo de lado porque también quiero vender lo que significa tener un consejo asesor de pacientes. Realmente eso crea un espacio de empatía, de diálogo, de aprendizaje, mejora la convivencia, ¿sí? Nos entendemos todos y crea una fidelidad realmente que da sentido de pertenencia, es decir, quiero volver a este lugar, quiero, porque ahí me siento bien como paciente, me atienden bien, tienen en cuenta, digamos, lo que a mí me pasa, y todo esto genera para la institución, el sanatorio, el hospital, o sea, la entidad de salud, genera también esto de, bueno, quieren estar conmigo, quieren pertenecer, y para mí eso es lo que sinceramente genera entre la institución, del tipo que sea, pública, privada, y el consejo, genera eso, y eso es lo importante, porque mejora todo, mejora la atención, mejora el diálogo, o sea, yo me siento muy comprometida con esto y realmente creo que todas las instituciones deberían tener un consejo asesor de pacientes. Coincido.
Por- Salieron buenas No tengo vendedoras, les otra cosa aviso. que No, decir. Lidia, está bárbaro, está bárbaro. Compro también. Y la verdad, esta cuestión del querer volver, de sentir la pertenencia, me encantó. Heidi, Sí, a mí también me encantaría vender. Bueno, quisiera también compartir algo así, una experiencia cortita. Hace mucho tiempo atrás le pusieron a mi hijo una banda gástrica. No, una banda para dar alimento gástrico, un botón para la comida. perfecto. Botón gástrico. Y una de Perfecto. las rondas fue un batón gástrico, exacto. Gastrostomía, llama. Gracias. Gastrostomía. Una gastrostomía, muchas gracias. Entonces, fuimos a la ronda y resulta que estaba un bebé dándole de alimentar y la mamá estaba súper asustada, ¿no? Pero estaba ahí el paciente, estaba el familiar y estaba una persona que le estaba ayudando, una médica. Entonces yo pregunté, ¿y hasta cuándo le van a ayudar? ¿Cómo va a ser esto, no? Y dijo, no, va a ir una semana después a su casa también. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, wow, o sea, yo viví una experiencia súper difícil con mi hijo y no me hubiese gustado ni me gustaría que alguien viva eso. Pero esta madre iba a tener una ayuda adicional en su casa. Y eso es un reflejo del amor de Dios. O sea, no hay otra. Entonces, a mí me gustaría vender sí un consejo asesor de pacientes. ¿Por qué? Porque tú puedes poner un granito de arena a aquello que pueden hacer una mejora en un hospital. Además de eso, reduce el costo de errores de médicos, porque tú puedes vivir y tú puedes decir cuál es tu experiencia y cómo podemos mejorar estas experiencias. Entonces, leía un párrafo que decía, ¿no? Yo quiero leerles a ustedes, que dice, cada uno de ustedes recibieron un don que debe ser parte para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor de Dios. Entonces yo decía, wow, en realidad tener un consejo asesor de pacientes dentro de un hospital aumenta también la lealtad y la satisfacción del paciente. Es decir, hay un va y viene, o sea, ya no estamos solos, ya no llegamos a un hospital simplemente como un paciente que no sabemos qué me van a hacer, sino que también podemos aportar. Entonces, a todos aquellos hospitales que nos están escuchando y que no tienen un consejo asesor de pacientes, por favor, pongan un consejo asesor de pacientes porque hay muchos beneficios para cada uno de ustedes. Así que, bueno, el Señor les bendiga y realmente es maravilloso. Gracias, Heidi. Gracias, en serio. Hermosas palabras. Muchas gracias de todo corazón, en serio. Eh, bueno, Luz y María después. Yo creo que toda institución debe tener un consejo asesor de pacientes porque es el vínculo entre los pacientes, la familia y la clínica. El paciente se siente apoyado cuando tiene cerca el consejo asesor de pacientes. Yo creo que ese consejo asesor también debe capacitarse en muchos aspectos con relación cómo se maneja, por ejemplo, aquí en Colombia que tenemos la ley 100 y todas sus reformas, a qué tiene derecho, qué es lo que tiene, qué es lo que se le tiene que dar al paciente y que a lo mejor no se le ha dado, o a qué tiene derecho y no se le ha entregado, o cuáles son sus obligaciones como entidades prestadoras de servicios de salud, clínicas, hospitales, y que no se han puesto en los zapatos del paciente. Entonces hay que tener también una asesoría para poder entender y poder en un momento dado ir a hacer una sugerencia, un reclamo ante la institución. Pero es maravilloso pertenecer a estos consejos. Se puede hacer muchísimo por el paciente, se le puede apoyar muchísimo al paciente y sobre todo en lo que tanto estamos fallando a nivel mundial, porque es a nivel mundial, que es la atención humanizada. La atención humanizada se ha relegado, se ha puesto a un lado con el afán de atender, con el afán de que siga el siguiente y con el afán de la productividad del médico y de las instituciones. Yo creo que este consejo asesor a eso le pone un freno, pero hay que saberle poner el freno con las
con todas las herramientas en la mano, y esas herramientas nos lo dan las visitas a las salas de espera, las charlas con los pacientes focales, los grupos focales para saber qué está pasando, eh, con los mismos indicadores que tienen los servicios de las clínicas, de los hospitales, de las, todas estas instituciones prestadoras de servicios de salud. Con esos mismos indicadores podemos entrar a mirar qué están cumpliendo y qué no están cumpliendo para decirle, mire, usted tiene estos indicadores y no lo está cumpliendo, no está bien, esto está fallando. La clínica en la cual estoy es una clínica que su porcentaje de quejas uno podría decir que puede ser desapercibido, pero cuando uno entra, analiza una queja, resulta que esa queja es muy relevante, así sean muy poquitas, porque yo le puedo decir que en la clínica son una queja por 1.000 pacientes atendidos. Eso es muy poco, pero hay que analizar esa queja, hay que mirar de qué se está quejando el paciente o qué le está pasando. Y nos hemos encontrado con problemas que tal vez los podría describir mucho más adelante, y es que el respeto a la historia clínica aquí en Colombia hay una legislación muy dura. Solamente tiene derecho a la historia clínica el paciente y su familia, si es menor de edad, sus padres, y si son mayores de edad, ni siquiera el esposo o la esposa, a no ser de eh, que sea autorizado por ellos. Si eso se llega a violar, puede llevarse una sanción muy grande. Entonces, tenemos problemas muchas veces en entrar a mirar qué pudo haber pasado. Y entonces hay que recurrir a otras mañas, como diríamos, o a otros, de ir a llamar al paciente, decirle cómo le contestaron, qué le dijeron, por dónde fue y qué está pasando. Y lo otro es que estos consejos asesores, fuera de que son importantes y deben existir, es que se deben visibilizar, que la gente sepa que existen, cómo se les puede hacer publicidad en los televisores, en las carteleras de las clínicas, en las redes sociales, para que el paciente sepa a quién acudir y sepa qué hacer, y así poder uno cumplir una labor mejor. Muchas gracias, Luz. Excelente, la verdad. Y te quedó un minuto, María Liliana. Muy rápidamente, mi hijo pidió la eutanasia a raíz de los grandes dolores y la gravedad de su enfermedad. Y gracias a Dios, después se arrepintió, pero el consejo asesor fue muy importante en su vida en ese momento porque le dio un propósito de vida. E incluso el presidente del consejo es mi hijo, siendo tan jovencito. ¿Por qué le dio un propósito? Porque le abrió la luz a que a que él verificara que hay otras personas con cáncer que también sufren y que se resisten a la enfermedad y tienen un dolor profundo. Entonces, el poder compartir con otros pacientes de esa enfermedad y poder apoyarse y comunicarse fue muy importante. Por eso al consejo le agradezco el día a día que adicionalmente Dios le está dando a la vida de mi hijo, pero se lo agradezco mucho a ese consejo porque nos asesoró también frente a ese tema, que fue un tema muy doloroso y muy delicado. Por eso diría yo que pues regalaría la idea o vendería la idea de un consejo asesor, más que mirarlo como algo de empresa, es algo de humanidad y nos permite escucharlos a ustedes, médicos y personal de una clínica, y escucharnos a nosotros, cuidadores y pacientes. Y bajo la óptica de un cuidador como yo, he aprendido a que cuando estoy allá esperando en quimioterapias o estoy esperando cuando está en consultas, ese tiempo lo aprovecho para observar, para escuchar a los pacientes y para llevar ideas que puedan de pronto servir a la clínica para la mejora, porque escucho como cuidadora desde este lado. Por eso me parece importante un consejo asesor. Quiero dar gracias de todo corazón a las cuatro, la verdad que fue excelente, se nos ha acabado el tiempo, prometo contestar las preguntas por privado ahora, ponerme a contestar todas las preguntas que hay, no tenemos más tiempo, le tenemos que dar lugar a la oficina de Brasil. Muchísimas gracias, las despido, fue excelente, gracias de todo corazón.